Hola, mi nombre es Gabriela. Yo soy Juliana. Y yo Sofía. Y esta es nuestra presentación. Como cualquier otro jueves normal, Elizabeth y sus amigos, Mía y Lucas, estaban caminando a su próxima clase juntos. Lo único diferente es que Elizabeth no podía dejar de pensar en su examen de matemáticas. Sus pensamientos empezaron a molestarla. Matemáticas nunca ha sido una clase fácil para ella, y este examen era mucho más importante que los demás. Si no pasaba ese examen, reprobaría la clase y no se graduaría. El día del examen llegó y Elizabeth estaba más nerviosa que nunca. Se le pasó toda la noche estudiando y esperaba poder recordar todo. Llegó a su clase y el maestro empezó a dar los exámenes. Cuando recibió su examen, lo único que pudo hacer fue mirarlo. Era como si nunca había visto estos tipos de problemas. Empezó a sentir el estrés. Elizabeth levanta la mano y pide permiso al maestro para ir al baño. Sale de la clase, empieza a sudar de las manos y piensa en todas las posibilidades si reprueba este examen. Cuando por fin regresa de la clase, se da cuenta de que el tiempo se terminó y no pudo terminar el examen. La siguiente mañana, Elizabeth se preparó para la escuela. Notó que su cabello se le estaba cayendo más de lo normal, pero no le tomó mucho pensamiento. En la escuela decidió hablar con su maestro de matemáticas. Le dio las noticias que había reprobado su examen, pero le tenía una buena noticia también. Le dijo que él había notado que Elizabeth ha estado muy estresada y que él sabe que es una buena estudiante, así que le dará otra oportunidad para hacer su examen. Elizabeth le dijo a sus amigos sobre lo que ha estado pasando. Eso fue lo mejor que pudo haber hecho, porque le dijeron que a ellos también les pasa. Mía y Lucas le enseñaron maneras en que ellos superaron el estrés. Elizabeth estudió y hizo unas técnicas de manejo de estrés. Cuando era hora de hacer su examen, Elizabeth se sintió mucho mejor y menos preocupada. Cuando terminó, el maestro la dejó saber que hizo muy bien y sí se podrá graduar. Usando sus técnicas y su vida se ha puesto mucho más mejor. También ha ayudado a sus compañeros cuando nota que están tensos y estresados. Aprendió que es bueno pedir ayuda cuando en verdad la necesitas. Siempre habrá una solución para cualquier situación.